Buenas tardes, pues muchas gracias a todos por su tiempo y por su asistencia a este seminario web de Nutanix. El día de hoy nos acompaña Edgar Cruz, ingeniero de Nutanix, Nayeli Mora, que es nuestra ingeniera de Nutanix dentro de Maps, y un servidor, Pablo Gallegos. Bueno, pues el día de hoy les queremos hablar de una solución de Nutanix que entra dentro de la particularidad de base de datos, ¿no? Que se llama ERA. Como introducción, y esos datos son algunos de los retos con los que actualmente se enfrentan los administradores de bases de datos. Pues uno de ellos, según un estudio que hizo IDC, es que normalmente el llevar a cabo lo que viene siendo el data management de las bases de datos, pues se vuelve bastante complicado cuando en algunos ambientes, como lo muestra aquí el estudio, las bases de datos que llegan a manejar los administradores suelen ser hasta de 200 instancias, ¿no? Y a estas instancias, súmenle que pues tienen que llevar su respectivo backup. Cada backup de cada instancia a veces llegan a tener hasta 10 copias de cada instancia. Entonces se vuelven ambientes muy complicados, ¿no? De hasta 2000 instancias en los cuales cada administrador de base de datos pues tiene que llevar el control de ellas, la administración, el monitoreo, la parte de la optimización de la base de datos y sobre todo pues mantenerla optimizada al día, ¿no? Sin olvidar que pues para provisionar cada base de datos pues se requieren también consideraciones adicionales, ¿no? Se requiere de un ambiente pues óptimo para poder instalar esta base de datos, ¿no? Estos requerimientos muchas veces van más allá de una simple máquina virtual o de múltiples máquinas virtuales, ¿no? Donde se requiere pues aprovisionar el almacenamiento, se requiere ejecutar algunos disk groups que van a manejar las diferentes bases de datos que tenga el ambiente, el software obviamente en el cual se va a montar la base de datos, la parte de los logs files, la parte de los backups locales, entre otras consideraciones, ¿no? Adicional a otros retos a los que se enfrentan estos amigos administradores de bases de datos, es que cuando se hace algún movimiento de base de datos, a lo que le llamamos el cloning de base de datos, pues requieren tener los log files obviamente actualizados y generar el ambiente al cual va a ser clonado del mismo modo en el como lo tenían actualmente, ¿no? Entonces esos retos pues van escalando diferentes jerarquías dentro de nuestra infraestructura que tengamos, ¿no? Ya sea para el de almacenamiento, para el de redes, para el que le otorga la parte de la máquina virtual. Entonces, todas estas complicaciones y estos retos que actualmente enfrentan los administradores de bases de datos, pues hacen que ellos, en lugar de estar generando pues más valor a sus empresas, estén perdiendo a veces el tiempo en solicitar, dependiendo la jerarquía, los diferentes consideraciones o los diferentes ambientes que necesitan para sus bases de datos, ¿no? Es por eso que el día de hoy les vamos a hablar de ERA, ¿no? ¿Qué es ERA? ERA es un paquete de software que nos va a ayudar a automatizar y a simplificar la administración de las bases de datos. Les va a brindar a cierta simplicidad a través de varios clics para que las bases de datos, pues, que están dentro del ambiente, pues, puedan ser manejadas de una mejor manera, ¿no? Algunos de los servicios que ofrece ERA son los siguientes. ERA proporciona la eficiencia, la agilidad y la rentabilidad y escalabilidad que el cliente necesita, muy estilo también en la nube, ¿no? Esto con la independencia del modo en el que elige implementar sus bases de datos. Nos va a permitir una gestión de base de datos en la nube híbrida. Esto desde un sencillo plano de control, o sea, una sola herramienta de administración. Nos va a ayudar a aprovisionar de una manera muy sencilla a través de simples clics para que el administrador pueda automatizar la provisión de la base de datos. Nos va a ayudar a proteger también la base de datos, ya que nos va a permitir hacer copias de seguridad o a restaurar copias de bases de datos sin importar el tamaño, ¿no? De la base de datos. A través de distintas nubes que tenga el cliente actualmente o de las diferentes bases de datos que tenga actualmente el cliente. Otro de los beneficios que nos va a permitir
es el parcheo, ¿no? Va a mantener las normas de parcheo de las bases de datos en toda la flota de servidores que tenga el cliente, ya sean datos nuevos o existentes, y al mismo tiempo nos va a ayudar a reducir o eliminar el tiempo de inactividad, ¿no? Y nos va a ayudar a gestionar la copia de los datos. Esto nos va a permitir que la base de datos esté siempre actualizada, ¿no? Y ya sea que sea una base de datos que sea en la fase de pruebas, en la fase de desarrollo o la misma base de datos de producción, ¿no? Y nos va a ayudar a ahorrar tiempo y almacenamiento. Aquí soportamos todas las bases de datos actualmente en el mercado, las más importantes como es Oracle, SQL, SAP, MySQL, Postgres y MariaDB, ¿no? Bueno, esos son algunas de los beneficios que nos proporciona ERA y va a estar muy basado sobre todo en la parte de ayudarnos a administrar la base de datos, a gestionarla y a mantenerla segura, ¿no? A continuación, mi compañera Nayeli nos dará una demostración de lo que es ERA a nivel de herramienta y de administración de la misma, ¿no? Adelante, Nayeli. Bueno, nada más para recapitular lo que mencionó Pablo, les comento, como saben, el tema de aprovisionar, gestionar y actualizar y así como restaurar bases de datos hoy en día es algo complejo. Por lo tanto, con ERA o esta innovación que nos trae Nutanix nos va a permitir esa simplicidad de automatización, todo mediante lo que normalmente conocemos como operaciones con un solo clic y bueno, la eficiencia que vamos a tener para nuestras bases de datos, permitiendo así aprovechar el sistema operativo de Nutanix. Nutanix ERA puede correr sobre el hipervisor de Nutanix nativo, así como el hipervisor de VMware. Cualquiera de estos dos hipervisores que nosotros tengamos, vamos a poder correr este tipo de herramienta. Nosotros consideramos que Nutanix ERA debe posicionarse dentro de esta plataforma de Nutanix, que sería ideal para que nuestros clientes puedan estar ejecutando y corriendo las bases de datos y asimismo donde nosotros pudiéramos tener esa conexión de carga de trabajo sobre las bases de datos de Oracle, la parte de Postgres o cualquier base de datos que sea compatible con la plataforma de Nutanix. Y bueno, también nos va a permitir de alguna manera tener una experiencia distinta a lo que normalmente viene manejando lo que son los administradores de bases de datos. Y al contar con la consola de Prism, vamos a poder agilizar este tipo de gestiones de alguna manera a estos administradores, ¿no? Y bueno, va a ser una herramienta bastante importante para que hoy en día puedan estar administrando y asimismo puedan estar ejecutando las bases de datos, ¿no? Como comentario adicional, algunos de los beneficios que vamos a tener con ERA o estar gestionando este tipo de bases de datos, vamos a poder aprovisionar, vamos a poder tener ese clonado de la base de datos, vamos a poder restaurarla de manera fácil, de manera sencilla, ya sea en la escala que nosotros necesitemos y va a ser en cuestión de minutos. Y bueno, la intención de esta demo es que ustedes puedan ver con gran facilidad cómo se va a configurar la parte de ERA, cuál es en este caso, el deployment que vamos a hacer y vean la simplicidad con la que nosotros podemos gestionar estas bases de datos. Y bueno, para este tema práctico tenemos un laboratorio. Este laboratorio, en esta pantallita que tenemos, lo que hicimos, se cargó la imagen de ERA, se creó una máquina virtual, como lo que están viendo aquí, y esta máquina virtual es a donde nos vamos a conectar, que es la que tenemos de este lado. Y bueno, nada más lo que hicimos fue cargarla, creamos la máquina virtual. La parte de ERA ustedes la pueden descargar desde el portal de Nutanix, de MyPortal. En la parte de descargas, ahí ustedes van a poder estar descargando esta parte de la consola o en este caso la herramienta de ERA. Una vez que ustedes la descarguen, la pueden ir configurando dentro de la plataforma de Nutanix, dentro de Prism. La pueden cargar aquí en la parte de Imagen Configuration y aquí pueden cargar ustedes la parte de ERA. Una vez que se carga, se crea lo que es la máquina virtual. En este caso ya la creamos y posteriormente vamos a proceder para que ustedes vean cómo se hace el deployment de este caso de ERA. Y bueno, una vez que ya gestionamos o que ya tenemos la máquina virtual, lo que hacemos es conectarnos a esta IP, la que nos arroja, que ya me conecté yo acá. Una vez que nosotros nos conectamos, nos va a aparecer este mensaje de bienvenida, o en este caso para que nosotros aceptemos los términos y condiciones.
de la plataforma de, en este caso, de ERA. Y bueno, nosotros le vamos a dar aceptar, te va a aparecer este mensaje y bueno, le vamos a decir que ok. Y una vez que nosotros posteriormente le digamos que sí, nos va a pedir confirmar un nuevo password. Déjenme confirmo para que vean en tiempo y forma todo lo que se va a hacer. Ok, ahí ya le confirmé mi password. Y bueno, una vez que nosotros ya confirmamos el password, aquí ya tenemos este acceso, aquí nos va a mandar este mensajito para que nosotros podamos registrar la pantalla de ERA y en este caso ya hacer la configuración. Y bueno, para este ejercicio práctico, el nombre se va a quedar como ERA Cluster. Vamos a ponerle que es un laboratorio, que es una, en este caso, y aquí nos va a pedir una IP. Esta IP que nosotros le vamos a asignar va a ser la IP que nosotros tengamos en nuestro ambiente de Nutanix. En este caso, va a ser esta IP virtual. Esta IP virtual es la que nosotros le vamos a asignar para poder hacer el deployment de la base de datos. Igual vamos a poner aquí el password. Este password igual va a ser de Prisma Element. En este caso, ok. Una vez que ya ingresé la IP y puse las credenciales, le vamos a dar Next. Y ahí nos va a conectar para crearle una instancia. Una vez que nosotros tenemos esta parte donde ponemos la IP, ya pusimos el password y nos reconoció, va a hacer referencia a dónde se va a almacenar o en este caso el servicio que va a tener nuestra herramienta de ERA. Aquí nosotros vamos a estar gestionando lo que son los DNS servers, los NTP server y la zona horaria. Para este tema práctico vamos a dejar los NTP server y los DNS servers que nos arroja por default. El hipervisor que nosotros estamos utilizando es el hipervisor de Acrópolis. No nos vamos a meter mucho con el tema de zona horaria porque estos laboratorios están internacionalmente, ¿no? Para la parte del servidor de SMTP, aquí únicamente para tema práctico, yo le voy a poner la misma IP que tengo de este lado de los DNS server. En el puerto, aquí le vamos a poner el puerto 161 y el servicio que nosotros vamos a poner va a ser un servicio SSL. El tema práctico lo vamos a hacer con una base de Postgres, por eso le estamos agregando. Y bueno, aquí vamos a confirmar nuevamente el password. Y aquí nos va a pedir un email, nada más por tema práctico yo le voy a poner así. Y una vez que ya tengamos registrados este tipo de datos, nos va a aparecer lo que es los parámetros que va a estar checando y va a ser posteriormente va a ser la configuración. Pero aquí nos va a aparecer este warning. Este warning nosotros lo vamos a ignorar porque fue el SMTP que puse como DNS server. Digo nada más para el tema práctico. Y aquí lo voy a ignorar para que inmediatamente esté validando lo que es el tema del DNS, lo del NTP, lo de la zona horaria y posteriormente termine lo que es o que nos lleve al siguiente apartado, ¿no? Que ya es donde vamos a nosotros estar almacenando nuestra base de datos o lo que vamos a poner como almacenamiento por default. Esto tarda unos minutitos, no tarda mucho. Ok, una vez que ya hizo esa validación o ese chequeo, la siguiente opción es nosotros crear el contenedor de almacenamiento, donde vamos a estar almacenando. En este caso, nosotros por default lo vamos a poner aquí. Si nosotros tuviéramos otro contenedor o nosotros creáramos otro contenedor, pues ya va a depender mucho de la gestión que nosotros le vayamos a dar a nuestra base de datos. Una vez que seleccionamos, posteriormente nos va a dirigir a la parte del perfil, donde nosotros vamos a poder crear por default, en este caso, la VLAN a donde vamos a estar aprovisionando nuestras bases de datos. Bueno, en este caso, en este laboratorio tenemos tanto primaria y secundaria, y bueno, yo le voy a poner la opción de primaria para estar administrando esta parte. Ya si ustedes quieren crear algún otro tipo de perfil, lo pueden hacer. Y aquí lo que nos va a permitir o lo que ustedes van a estar visualizando es cómo se va a empezar a gestionar toda la configuración que ahorita acabamos de hacer. Esto es únicamente para configurar ERA. Aquí tarda unos minutos en lo que está configurándose o en lo que está tardando y vean cómo se está implementando todo de manera fácil, de manera sin tanta complicación.
esto es lo que queremos que ustedes vean, la automatización que tenemos con este tipo de operaciones y la simplicidad que estamos haciendo con la parte de ERA. Y bueno, nosotros también podemos aprovechar esto, comentarlo con nuestros canales, con nuestros clientes, que también tenemos este tipo de opción para poder estar gestionando las bases de datos. Y bueno, si ustedes quisieran o de alguna manera quisieran hacer la gestión, ya sea a lo mejor de por línea de comandos o tema de más gráfico o mediante APIs, somos bastante amigables con este tipo de soluciones que podemos tener este tipo de gestión, ¿no? Y bueno, aparte, también podemos hacer lo que son las copias, podemos hacer lo que es clonado, que también si ahorita nos da tiempo, lo van a ver qué tan fácil es o que no tiene, en este caso, tanta complejidad. Bueno, siempre y cuando tengan bien toda la configuración que se requiere, en este caso, en el ambiente donde vayamos a configurar este tipo de soluciones. Y bueno, adicional, les comento, para nosotros poder licenciar este tipo de soluciones de Nutanix, como en este caso es Cera, este tipo de herramienta se basa mucho en términos de suscripción y la licencia también se basa en el concepto de CPU virtuales que vayamos a estar configurando del servidor de base de datos. Es decir, el modelo de licenciamiento va a ser igual a los virtual CPU, el consumo que nosotros vayamos a requerir en nuestro servidor de base de datos. Esta licencia de suscripción se puede tener de 1 a 5 años, dependiendo de lo que ustedes consideren, o en este caso, lo que considere el cliente, ¿no? Edgar, no sé si quisieras aportar algo adicional a lo que termina la configuración. Sí, claro. Nada más, para el tema de complementar un poco la información que se ha dado, se ha estado hablando de lo fácil que es ERA para las bases de datos. Aquí cabe recalcar que ERA es un producto que está enfocado a facilitar el ciclo de vida de las bases de datos. Es decir, no llevamos a cabo la administración de las bases de datos desde aquí, es decir, no corremos queries, no creamos tablas, no hacemos ningún join ni demás, sino que básicamente es un producto que está enfocado a todo el ciclo de vida, es decir, el poder hacer deployment de una base de datos, el poder generar clon. Aquí cabe recalcar que ERA trabaja con una característica que se llama team cloning, es decir, clones ligeros, de tal forma que el clon solamente pesa la diferencia de datos que le haga la persona que tiene asignado ese clon. Un ejemplo de esto es si tenemos una base de datos en producción que pesa 1 tera, el clon no va a pesar 1 tera, sino simplemente va a pesar los cambios que se le hagan. Si los cambios son de 100 gigas, ese clon solamente va a pesar 100 gigas. Es una característica de ERA bastante importante para el tema de ahorros de espacio en el disco. También nos ayuda mucho al tema de updates de las mismas bases de datos, realizar diferentes ejecuciones como el lock catch up y el clonado nos funciona también para este esquema de ERA, ¿no? Entonces, al final, ERA es un producto que está catalogado como base de datos como servicio por la agilidad que nos brinda en el tema del deployment y administración del ciclo de vida de las bases de datos. Gracias, Edgar. Ujú. Ya casi termina, nada más unos minutos más. Listo. Aquí, como vemos, ya se configuró. Al parecer no tuvimos ningún inconveniente. Y nos vamos a ir a la opción de Get Start. Y bueno, aquí en esta pantalla nosotros vamos a poder estar visualizando la configuración, en este caso de ERA. Aquí vamos a estar configurando lo que son las bases de datos que ya están listas para aprovisionarse y bueno, registrarlas a su vez también. Y bueno, aquí nosotros vamos a poder seleccionar cuál es la base de datos que yo, en este caso, sobre la cual voy a estar trabajando. Y bueno, aquí te hace una pregunta, ¿no? A lo mejor y si es tu primera tarea que vas a generar, dónde vas a provisionar esa base de datos. Aquí te maneja las que soportamos y bueno, en este caso que si esta base de datos está en el clúster de Nutanix, si la vas a registrar y aquí te dice sí, ¿no? Y bueno, el proceso que implica, ¿no? Bueno, una vez que nosotros seleccionemos la base de datos, nos va a aparecer esta imagen o nos va a aparecer esta pantalla donde nosotros vamos a poder de alguna manera ir aprovisionando la instancia, en este caso para Postgres, y aquí lo que nosotros va a permitir es, aparte de aprovisionar, hacer todo el tipo de configuración, ¿no? Y bueno, aquí nosotros
nos vamos a ir a la parte de aprovisionar instancias. Y una vez que nosotros le demos en la parte de aprovisionar instancia, nos va a aparecer esta pantalla que estamos viendo, donde nosotros vamos a poner los datos, en este caso del servidor de base de datos, ¿cómo lo vamos a llamar? Para que vean que no es copia, le voy a poner map. Lo voy a poner que es un lab. Aquí vamos a seleccionar que va a ser para Era Cluster y aquí nos va a pedir cuál es el perfil que yo voy a estar en este caso configurando. Si ustedes configuran algo distinto que no sea Postgres, pues aquí nos va a estar apareciendo. Pero para este tema práctico, todo lo vamos a configurar con la parte de Postgres, tanto el perfil de software, el perfil de cómputo y lo del perfil de la parte de. Una vez que nosotros configuramos esta parte, recordemos que nosotros el acceso lo vamos a tener mediante una llave, en este caso un texto, y esa llave pues nosotros la vamos a estar, cuando nosotros estamos administrando nuestras bases de datos, y ya tenemos lista este tipo de llaves, ¿no? Para que nosotros podamos tener esa conexión. Esa llave pública para el acceso a nuestro, en este caso, al nodo, ¿no? Y bueno, yo le voy a poner una llave que ya tenemos y le vamos a dar siguiente. Una vez que nosotros le damos siguiente, aquí nos va a aparecer ya para hacerlo de la instancia. En este caso nos va a pedir que nosotros pongamos el nombre de la instancia de Postgres, así como la descripción. Y bueno, los puertos por default ahorita se quedan por default, no los vamos a mover. Y bueno, nada más para este tema práctico le voy a poner el nombre de mi instancia. Voy a poner que es un laboratorio, ok. Y aquí nos va a pedir cuál va a ser el nombre de la base de datos inicial. Le voy a poner web 1 o pueden ponerle el nombre que ustedes desean, ¿no? Para este ejercicio ya le estoy poniendo nada más. Y aquí te va a pedir lo que es el password de Postgres. En este caso igual nosotros ya contamos con un password. Así como con la llave nosotros contamos con un password. Le vamos a dar siguiente. Y una vez que nosotros le demos siguiente, aquí ya te va a aparecer lo que es iMachine. El nombre, la descripción, igual si quieres la pueden poner, si no, no pasa nada. Los SLA se va a dejar por default y aquí te va a pedir, en dado caso, si tú quieres calendarizar, pues lo puedes hacer. Y bueno, aquí nos está apareciendo igual por default. No vamos a mover absolutamente nada y lo vamos a aprovisionar. Una vez que nosotros lo tengamos listo y aquí nos va a decir que la operación pues está ejecutando o está empezando, y para verla nos vamos a esta parte donde nosotros vamos a poder estar visualizando o vamos a poder estar monitoreando la instancia que acabamos de crear de Postgres. Este proceso sí tarda un poquito, tarda como unos 10 minutos, Edgar, o 15. Más o menos, se ha de tardar como unos 15 minutos. Y ya una vez que empieza a hacer este aprovisionamiento, va a empezar a registrar, va a empezar, en este caso, a hacer check. Y cuando concluya, nos va a aparecer que nuestra instancia que aprovisionamos ya nos va a aparecer, en este caso, pues que está a un 100%. En lo que se genera nuestra instancia, esta es una máquina de Windows. Esta máquina de Windows ya tiene el Postgres, en este caso, configurado para que podamos hacer esa conexión y posteriormente la gestión desde ERA hacia nuestra base de datos. Bueno, digo, no vamos a poder hacer la gestión hasta que se genere lo que es la base de datos, bueno, más bien el aprovisionamiento de la instancia para poder ligarlo a la base de datos de Postgres que tenemos aquí en Windows una vez generada. Y bueno, ya una vez generada esta parte, el aprovisionamiento, que ya se haya generado, que ya se haya ejecutado, lo que hacemos es hacer la conexión hacia esta base de datos de Postgres y ahí ya podemos visualizar que ya se han conectado y que se ha hecho este tipo de conexión satisfactoriamente y ya nosotros podemos crear clones o revisar más a detalle la gestión de las bases de datos. Todo el proceso que ahorita acabamos de hacer nosotros es cómo se configura ERA. Faltaría un paso adicional, ¿no, verdad, Edgar? No, básicamente sería todos los pasos, Naye.
pero igual y valdría la pena tocar un poquito el tema de, los perfiles. No sé si observaron, cuando Nayeli hizo el deployment de la base de datos, simplemente seleccionó ciertos perfiles, un perfil de cómputo en donde se definen los recursos a nivel de cores, memoria RAM que va a llevar nuestro servidor de base de datos, y también existe el perfil de software, que es básicamente en donde vamos a cargar nosotros nuestro motor de base de datos, la parte de red, que es en donde vamos a marcar sobre qué VLAN va a estar trabajando nuestra base de datos, y los parámetros como son el tamaño del bloque de la base de datos, el lenguaje y demás. El generar estos perfiles o tener perfiles ya listos nos va a ayudar también a el deployment muy sencillo tanto de la base de datos como de nuestros clones, de tal forma que cuando se tenga la necesidad de realizar un nuevo deployment de alguna base de datos o de algún clon, simplemente seleccionamos estos perfiles que más se ajusten al tipo de base de datos que necesitamos en ese momento y listo, ¿no? Esa es la parte de los perfiles. Hay una sección en YouTube, videos, donde puedes ver toda esta parte de gestión de configuración, no solamente para Postgres, sino también para los otros tipos de base de datos que soportamos. Y también vienen algunas herramientas útiles en Map University, unos videos bastante representativos, donde ustedes van a poder estar visualizando esta parte, ¿no? La parte de... Cabe recalcar también allí que es importante que si ustedes detectan alguna oportunidad en donde ERA pudiese ayudar a sus clientes, no duden en contactarnos para poderlos ayudar en alguna demo, alguna charla sobre el producto y ver cómo podríamos nosotros ayudar con este tipo de soluciones. Esto nada más es para que, como bien dice Edgar, ¿no? Si podemos apoyarlos o aterrizarlos de alguna manera y pues se lleven que la configuración es bastante rápida, como vieron, nos llevamos unos minutitos, a lo mejor en esta parte ya de aprovisionar la base es donde implica unos minutos más, pero la idea es esa, ¿no? De que vean la simplicidad que tiene ERA también para la gestión de las bases de datos. Listo, ahí ya terminó, ya se configuró. De hecho, chequen, la duración fue casi de 13 minutos 7 segundos. Bueno, no tuvimos al parecer ningún issue. Una vez que nosotros configuramos o aprovisionamos esta base de datos, en este caso, pues vamos a ver acá, nos vamos a ir a base de datos. Aquí nos dice que está corriendo una instancia. Vamos a ver. Fue el nombre que yo le di, que fue web. Y aquí vamos a ver en detalles de descripción, cuando nosotros configuramos esta parte, la conexión de la base, nosotros tenemos una máquina de Windows. Esta máquina de Windows, lo que nosotros vamos a poder, pues de alguna manera visualizar, es que vamos a poder crear ese server. Aquí nos va a pedir, como ustedes lo están viendo, bueno, aquí lo que nosotros normalmente hacemos, vamos a darle crear, vamos a hacer la conexión y vamos a agregar esta IP, ¿no? Que es la 185.103. Una vez que nosotros ya hacemos esta conexión, aquí nos vamos a ir al apartado de connection. Aquí nos va a pedir el nombre, pero nosotros vamos a poner, digo, eso ya va a depender también de la base de datos que estén usando, ¿no? Aquí nos está diciendo el puerto 554.32 y la IP. Con la IP debería bastar, Naye. ¿Sí? ¿Le quito el puerto? Sí. En general, ¿qué es qué está? Ajá, 188.85, 113, ok. sí. Y la 185, y el puerto. A ver, tírale un ping.
No, no está No, respondiendo. no. ¿Sí le asignaste interfaz de red a la máquina? Ujú. Permítanme tantito, ya sé dónde está el detalle. Si checan, aquí ya hizo la conexión y bueno, ya podemos ahí tener la base. En este caso, si checan, la que creamos la instancia, que es la web, y ahí ya tenemos nuestro server, o en este caso nuestra base, ¿no? Que es la base web, que fue la que creamos desde la parte de ERA. Así es como hacemos la conexión. Y ya una vez que hacemos la conexión, pues ya nada más revisamos nuestras tablas, empezamos a generar, si quieren ustedes ahí configurar, o en este caso la persona que vaya a estar administrando la parte de Postgres, ¿no? Esto es lo que le queríamos mostrar, la conexión que podemos hacer de manera sencilla, obviamente sin considerar el issue que se me presentó, pero si checan ya está la base, ya está conectando y bueno, ya va a estar aquí operando. Pero prácticamente esto es lo que es configurar ERA para bases de datos dentro de la plataforma de Nutanix. Esto sería prácticamente ya lo que les queríamos mostrar, ¿no? La conexión. Y pues esto sería todo de mi parte. Yo creo que ya con esto concluimos esta parte. Y pues como comentan ayer, era lo que les teníamos que mostrar el día de hoy. Si quieren algo más puntual, aterrizamos el tema sin ningún problema. Una vez más les agradecemos, Edgar Naye, De nada, por muchísimas esta gracias a ustedes. presentación y a ustedes por conectarse el día de hoy. Y de nuestro lado sería todo. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Gracias.